Ingeniero Lluvia Azúa, reciba un cordial saludo de parte del grupo número 6 de la materia de Ingeniería de Procesos de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Laica Loyola de Manabí. Mi grupo está conformado por el compañero Johnny Ventura, Fabricio Vélez, Vilma Vera y Jennifer Quintero. Los temas a tratar en esta presentación son medición de densidad y medición de pH. Muy bien, nuestro grupo va a tratar sobre los temas de medición de densidad y medición de pH, en el cual hablaremos sobre sus conceptos, definiciones, usos, aplicaciones en la industria y los tipos de instrumentos de medición que existen. Como primero tenemos lo que es la medición de densidad, que este de aquí es un parámetro de calidad muy importante, ya sea para la materia prima o para el producto terminado. Existen varias técnicas que permiten medir con exactitud la densidad de unos materiales, ya sean sólidos o líquidos, como por ejemplo están los plásticos, los metales, los productos químicos, los lubricantes y los alimentos. La densidad de una sustancia homogénea es una propiedad física que la caracteriza y está definida como el coeficiente entre la masa y el volumen de una sustancia que trate. ¿Qué es la densidad? La densidad es una medida escalar que se usa tanto en la física como en la química y es una cantidad de masa por unidad de volumen, como lo dije, y se simboliza con la letra YP, y un concepto más definido de la densidad es que es una relación de masa sobre volumen, tiene propiedades intensivas y extensivas, se aplica la segunda ley de Newton, que es la fuerza de rotabilidad, y el principio de Arquímedes, que nos indica que al sumergir un cuerpo en un fluido, tiende a experimentar un empuje vertical y igual al peso del fluido que se despoja. Existen tres tipos de densidad. Como tenemos la densidad relativa, la densidad absoluta y la densidad aparente. La densidad relativa, esta es para los líquidos y los sólidos, y de aquí se emplea el agua a una referencia de una atmósfera y una temperatura de 4 grados Celsius, mientras que para los gases el aire a una atmósfera y a 0 grados Celsius. La densidad absoluta es una magnitud intensiva calculada y se da en kilogramos sobre metros cúbicos. La densidad aparente, esta se aplica para materiales heterogéneos porosos cuya mezcla incide en la densidad, sino del modo en que se encuentre dispuesta la materia. La densidad se da en distintas unidades, como podemos ver en kilogramos sobre metros cúbicos, gramos sobre centímetros cúbicos, kilogramos sobre litros, gramos sobre mililitros y gramos sobre litros. Ya, uno de los principios operativos de los medidores de densidad es que estos se basan en el principio del elemento vibrador, por el cual la frecuencia de vibración es inversamente proporcional a la densidad del líquido. Todos los medidores de densidad usan una medición de temperatura interna para explicar los cambios de rigidez de los metales que resultan de los cambios de temperatura. En las aplicaciones en la industria, estos medidores se aplican a cualquier proceso, ya sea con los líquidos o con los gases. Estos de aquí se aplican cuando incluya transferencias de custodia, de tensión de interfaz, haya mezcla, separación, evaporación o cambio de producto. Muchos de estos procesos usan medidores de viscosidad y de densidad para los líquidos, para mejorar la productividad y el desempeño. El diagrama de las instalaciones industriales. Se puede decir que estos procesos industriales necesitan de una medición continua, de una densidad para funcionar eficientemente y garantizar la calidad uniforme del producto final. Esto incluye dentro de los procesos de elaboración de azúcar, de etanol, de lácteos, de industrias químicas, petroquímicas, entre otras. Se puede decir que la densidad es uno de los mejores indicadores de la composición de un producto que fue usado por Arquímedes para determinar la corona del rey de hierro en oro puro.
Para medir la densidad dentro de las industrias tenemos uno de los transistores digitales de capacidad de densidad. Este utiliza el principio de medición de presión diferencial hidrostática. Tenemos la fórmula que está aquí para medir la densidad con el transmisor. Tenemos la fórmula que es densidad por el tiempo del proceso es igual a la diferencia de densidad más el coeficiente de compresión de la temperatura por el tiempo de calibración menos el tiempo del proceso dividido para la gravedad por la altura más el coeficiente de temperatura por el tiempo de proceso menos el tiempo de medición. Este equipo utiliza un sensor de presión diferencial de tipo capacitativo que se comunica mediante los capilares en los diagramas inmergidos en un líquido de proceso, separados por dos distancias fijas. Este transmisor inteligente de densidad capacitativo provee una precisión de más o menos 0.04 grados sobre centímetros cúbicos y puede utilizarse en mediciones de densidad de 0,5 gramos centímetros cúbicos a 0,5 gramos centímetros cúbicos. Bueno, aquí vamos a ver un gráfico de cómo se monta una línea de proceso industrial para medir la densidad. Estos transmisores capacitativos, como tenemos los tres gráficos aquí, uno está en una línea horizontal, la otra vertical y la otra transborde. En los procesos que no se disponga de recipientes o de tanques de almacenamiento para la medición, es posible instalar un transmisor de densidad capacitativo en línea, como vemos allí. Para tanto, basta indicar que en una línea de proceso se utiliza un vaso de muestreo para el cálculo de fluidez de un proceso, como se muestra en la figura A y B. Podemos ver el montaje en tanque de los transmisores capacitativos de densidad, que el de allá está del lado lateral y este de topo. Optimiza los procesos dentro de la industria, aumenta la confiabilidad del proceso y da un producto de calidad final. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de la medición de densidad, pero en este caso lo realizamos con un sensor radiométrico. Este es un ejemplo. Bueno, en una fábrica de pastas de especies están mezclándose primero agua con aceite y a continuación se introduce un mezclador dentro del evaporador, donde se extrae todo el agua hasta formar una especie de sirope. Este consiste en especies de tener un espesor adecuado para poder extender la capa fina sobre las hojas metálicas del centro del horno y convirtiéndose en polvo. Esta medición que se utiliza el sensor lo que indica es que este radiométrico mide la densidad sin contacto de líquidos y sólidos. Este aquí se llama Minitrax 31, que detecta la densidad sin contacto desde el exterior a través de la pared de la tubería o del depósito. Esta también tiene una construcción compacta y es ideal para el montaje en lugares de difícil acceso. Ya, ahora vamos a ver la diferente clasificación de los métodos, instrumentos de medición de la densidad. Primero vamos a definir qué es la densidad. Se conoce la densidad como la cantidad de masa por volumen. En este cuadro tenemos cómo se mide la densidad. Para medir la densidad de un líquido, sólido o gas, tenemos diferentes métodos. Por ejemplo, aquí consideramos la masa y el volumen. Introducimos un sólido en el líquido para ver cuánto volumen este cambió y dividimos la masa por el volumen y tenemos la densidad. Para medir la densidad tenemos diferentes instrumentos. Se utilizan los instrumentos en la industria o en laboratorios. En el tipo industrial tenemos como los pignómetros, los émbolos, los envases, contenedores de productos, hidrómetros y densímetros electrónicos. Y asimismo en los tipos de laboratorios tenemos densímetros electrónicos, la balanza de Moore y los métodos de émbolo para así. Aquí tenemos diferentes tipos de, como dije, métodos en la industria. Tenemos primeramente el pignómetro. ¿De qué se trata? Se trata de
de un medidor hecho de vidrio de metal que tiene un volumen fijo. Este vinómetro viene en medida de 50, el más utilizado es a 100 porque tiene una mayor precisión. También tenemos el émbolo, que es una esfera generalmente hecha de bronce y fijada a un soporte. El otro método que tenemos es un contenedor de producto, donde este contiene en su interior un líquido o un volumen que contiene hasta una línea marcada y donde podemos ver la densidad. El otro método es un método similar, asimismo tiene un contenedor, pero este en la parte superior tiene una capa o una tapa hecha de mecrilato de metilo, donde tiene un agujero donde podemos medir la densidad. El otro que tenemos es un hidrómetro. Es un aparato de forma cónica, tipo cilindro, en que su parte inferior se sumerge en el líquido o donde vamos a medir. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es la medición del pH. Como concepto, el medidor de pH es un instrumento utilizado para medir la acidez o alcalinidad de una solución. El pH, también por sus siglas, significa potencial de hidrógeno. El pH es una medida que describe, como dije hace un momento, la acidez o alcalinidad de una sustancia y tiene una escala que se mide desde 0 hasta 14, siendo 0 el nivel más ácido y 14 el nivel básico. Entonces aquí tenemos lo que es la escala de pH. Como lo expliqué, de 0 a 7 marca ácido y en 7 se denomina el pH neutro, como el agua, la leche. Y acá pues es un pH alcalino o también llamado base, como el cloro, por ejemplo. Bueno, la medición del pH, desde que empezó, el creador del medidor del pH es un señor de apellido Orense, que él inició sus estudios como médico, hasta que un amigo le invitó a un laboratorio de química para que lo ayudara a hacer unas soluciones y bueno, se encantó con la química y terminó graduándose como ingeniero químico. Las primeras medidas que él utilizó fueron el papel indicador o el tornasol. Este es un método de bajo costo pero de exactitud, que mide la alcalinidad o acidez de una sustancia. Bueno, aquí tenemos lo que es el papel tornasol o llamado indicador. Como explicamos, es un método muy económico y también nos da una medida bastante exacta de nuestro valor de pH. Se establece en los metros una escala que tiene centímetros, milímetros, metros. Asimismo tiene su escala del pH, que va de 0 a 14, como ya lo dijimos. Alcanzar el 0 es la máxima acidez y llegar a 14 es tener una base sumamente fuerte. Y el punto intermedio, como su nombre lo indica, es el punto neutral. Es el punto número 7. Aquí tenemos unos ejemplos. El ácido de batería se encuentra en un pH de 0 a 1 y se dice que su nivel es tan fuerte que puede matar incluso a las especies. El pH neutro, pues el número 7, y en estos unos ejemplos pueden ser la leche y el agua. Y una base que es un pH de 13 a 14, que puede ser el cloro, la lejía o bueno, la base fuerte del llamado hidróxido del sodio. Ahora hablaremos de los efectos de la temperatura que influyen en el pH. Las temperaturas superiores a 25 grados centígrados tienen una compensación. Esto quiere decir que reduce el pH alto y eleva el pH bajo. Esto quiere decir que los acerca a la neutralidad. En cambio, las temperaturas debajo de los 25 grados centígrados, la compensación de la temperatura es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que eleva el pH más alto y reduce el pH más bajo, lo que lo distancia de la neutralidad. Los usos de las industrias. Estas mediciones se usan en la mayoría de industrias. Como ya sabemos, lo usamos el medidor de pH o la alcalinidad de alguna sustancia, ya sea alimenticia o que entre en contacto con el ser humano, representa un sinónimo de calidad y por ende es bastante regulada y controlada. Su medición se emplea normalmente como un indicador de calidad, por lo que la regulación no pasa desapercibida en ninguna empresa. Por ejemplo, en las industrias alimentarias, las bebidas, gaseosas, cervezas, yogur, embutidos y mermeladas, todas llevan sus medidas de pH, si no, no pueden salir al mercado. También en las conservas y en todo tipo de industrias alimenticias. Bien, ahora les voy a presentar unos mecanismos
que se usan en la industria para medir el pH. Este es un mecanismo, es un pachímetro que es por medio de un electrodo. Lo que hacemos es destapar aquí y insertamos en la sustancia o solución que deseamos medir el pH. Por acá tenemos otro también que es un pachímetro digital y vamos a hacer una medida del pH del agua. Estamos realizando la medida y obtenemos un pH de 7.2 que es aceptable para el agua, un pH neutro. Ya después del ejemplo que mi compañero Carvajal nos mencionó, ahora continuamos con lo que es la clasificación de los métodos de medición, en este caso la medición de pH. Como tenemos aquí, tenemos lo que es sonda y medidor, pues nos dice que es una forma de medir el pH mucho más preciso. Este consta de una sonda. ¿Qué es la sonda? La sonda es como un catéter que lleva en sí una varilla de vidrio en la cual se le pasa una pequeña cantidad de voltaje. Ya, este voltaje es recibido por el medidor, que no es nada menos que un pequeño voltímetro, el cual no recibe la energía voltaica que se emanó, sino es que recibe la cantidad de pH que tiene el compuesto. Ya, las formas de calibrar de este pueden ser analógicas como digitales. Ya, en la forma analógica es precisamente tomar con un destornillador muy fino, a este se le va regulando en el líquido regulador o en el líquido que ya está estandarizado para su calibración. Ya, en este dispositivo se lo va regulando hasta que llegue a un pH el cual ya es para su total calibración. Para la calibración digital, ya este de aquí nos dice que el medidor de pH tiene varios pulsadores en los cuales tú puedes subir y bajar dependiendo el pH que tú quieres llegar. En este caso al pH que nos pone para el fluido calibrador. Ya, nuestro siguiente método es el papel tornasol, el cual todos conocemos. Son unas pequeñas varillas de papel. Pues este de aquí nos ayuda a tener una apreciación mucho mayor, o sea, tener una demostración de pH mucho más eficiente, ya que con este de aquí lo podemos llevar a cualquier parte. Ya, como es el caso, como muchas veces se le hacen demostraciones de pH a las aguas negras de los ríos, por ejemplo el río Muerto, el río Burro, para ver su alcalinidad. En este caso son utilizados estos kits de ensayos para pH, los cuales conforman con tubos de ensayos. Están dados también con una solución de coloración para saber cuando ya la sustancia, dependiendo de la sustancia, ver su grado de pH.